Luis Albán es el coordinador regional de incidencia en políticas y mecanismos financieros del programa Bosques Andinos de la Agencia Suiza para el Desarrollo. Gracias, Raquel. Buenas tardes, chicos. Imagino que todos son piuranos, así que vamos a hablar ahora sobre los bosques en general del país, pero igual podríamos hacer algunas reflexiones sobre los bosques secos, ¿no? Que es donde estamos en Piura. Bueno, yo estoy actualmente en Piura. El tema de la pandemia, como el trabajo remoto, entonces lo estoy acá, porque oficialmente estoy en Lima. Y en el programa en el que estoy en este momento, como mencionaba Raquel, en ese resumen bastante breve, es un programa que viene impulsando y financiando la cooperación suiza desde el año 2014. Yo estoy ahí recientemente 2 años, ya estamos también cerrando el programa, pero el programa en realidad es una continuación de un esfuerzo que hace la cooperación suiza desde hace unos 20 años y un poco más por conservar y por promover la conservación y el uso sostenible de los bosques andinos en el Perú. Como vamos a ver más adelante, los bosques andinos, en el caso de Perú, ocupan un espacio relativamente pequeño en digamos, en los números, pero también en la mirada de la gente. Y en términos de los Andes a nivel regional, entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, forman parte de un sitio que es importante para la biodiversidad a nivel mundial. Entonces el programa lo que hace es, por un lado, generar información, qué está pasando con estos tipos de bosques en estos tres países, principalmente Colombia, Ecuador y Perú, y luego promueve buenas prácticas para su restauración, porque vamos a ver que hay, digamos, bosques que se han perdido, hay que restaurarlos, también para su protección y especialmente para su uso sostenible, es decir, aprovechar el bosque sosteniblemente para que pueda permanecer en el tiempo y pueda ser aprovechado por las nuevas generaciones. Entonces, yo ahí tengo a cargo la coordinación de la componente de incidencias y mecanismos en políticas y mecanismos financieros. Hemos apoyado varias cosas a nivel del país, la política nacional de ecosistemas de montaña, proyectos de restauración, y especialmente un tema que es bastante novedoso para el país, que es el tema de la inversión de impacto. La inversión de impacto es aquella que es promovida o implementada por personas o empresas que buscan no solo ganar económicamente, sino especialmente generar un impacto ambiental y social. Ese es principalmente el objetivo de la inversión de impacto. Y hay una iniciativa a nivel mundial que es la iniciativa 20 por 20, que fue promovida por el Perú y Ecuador hace unos 5 años atrás. Hay unas metas establecidas por esta iniciativa y hay varios inversionistas o fondos de inversión que apoyan la iniciativa. Entonces son recursos que se canalizan a través de la iniciativa 20 por 20 para restaurar y manejar bosques en varios países del mundo. En Perú ya hay algunas iniciativas y todas están vinculadas a un tema que quizá ustedes han escuchado, que es el tema de secuestro de carbono. Pero bueno, ese es un tema que quizás sale ahora, pero que es como se está promoviendo ahora este tema de la conservación, porque financiamiento público existe, hay poco financiamiento privado y la idea es que a través de la inversión de impacto se pueda canalizar recursos para conservar, proteger y restaurar estos bosques, ¿no? Entonces, vamos hoy día a conversar sobre el estado de conservación de los bosques en el Perú. En principio, creo que es importante tener una mirada o cómo es que nos ven desde fuera en términos de bosque. Entonces, hay un reporte que todos los años genera la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, sobre el estado de los bosques en el mundo. Ya desde, bueno, evidentemente la superficie no ha variado mucho. Si bien es cierto, hay una tasa alta de deforestación, unas 150.000 hectáreas por año, más o menos la superficie se mantiene, digamos, más o menos se mantiene. Y en ese contexto, el Perú es uno de los 10 países que tienen más bosques en el mundo, ¿no? Con 72 millones de hectáreas. Y es uno de los 10 países también que tienen más especies de árboles. Estamos hablando que en Perú están registradas
4.612 especies diferentes de árboles. Ustedes salen a caminar por el bosque seco o ahí dentro cuando estaban en la universidad, básicamente ven 3 o 4 especies, ¿no? Más que las pueden reconocer rápidamente. Está el algarrobo, está el zapote, está el bichayo. Imagínense pues 4.612 especies que tenemos en el país y cuántas de estas eventualmente se aprovechan. Y no solo para temas maderables, sino para otro tipo de productos, ¿no? Especialmente productos forestales no maderables. Entonces, a nivel mundial, estamos dentro de los 10 países con más superficie y mayor diversidad de especies de árboles. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que conservamos en un bosque? En principio, si bien es cierto, antes había una mirada básicamente del árbol como tal, del recurso forestal, del árbol en sí como madera, ya en los últimos tiempos y en este nuevo enfoque de los beneficios que la naturaleza brinda a las personas, entonces se está priorizando y visibilizando mucho más el tema de la diversidad biológica forestal. Entonces, eso es finalmente lo que se pretende conservar cuando se habla de conservación de bosques, ¿no? Y la diversidad biológica forestal básicamente son todas las formas de vida que existen en el bosque, ¿no? Y estamos hablando de todas las especies de animales, de aves, de plantas que existen ahí y las relaciones que hay entre ellos, pero también algo que se llaman servicios ecosistémicos, ¿no? Que básicamente son dos los que en este momento son más conocidos. El tema de captura o secuestro de carbono, que es cuando el árbol toma el CO2 del ambiente y lo fija en la madera, y regulación hídrica, que esto lo podemos entender de la siguiente manera. Cuando cae la lluvia se almacena, se infiltra en el suelo, pero a través de los árboles. Es decir, la lluvia cae con una intensidad, de una u otra manera la vegetación hace que esa intensidad disminuya, que de manera lenta caiga al suelo y en el suelo se conserva. Esa humedad se conserva porque hay vegetación. Si no hubiera vegetación, no hubieran árboles, la lluvia caería directamente sobre el terreno que está desnudo y eso genera, por ejemplo, que se produzcan huaicos o avenidas o aluviones. Por otro lado, si no hubiera vegetación sobre el suelo, evidentemente la radiación haría que el agua que está almacenada ahí se perdiera más rápidamente. Entonces, estos dos servicios ecosistémicos, captura de carbono y regulación hídrica, son los que de una u otra manera son bastante importantes para las poblaciones que viven y dependen de estos bosques, ¿no? ¿Por qué son importantes los bosques en términos de diversidad? En principio porque albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre. ¿Esto qué significa? Que evidentemente en un desierto, si bien hay biodiversidad, o donde hay menos vegetación, hay biodiversidad, cuanto más vegetación existe, hay mayor posibilidad de que haya mayor cantidad de plantas, en principio, obviamente, pero también especies de fauna. Esto porque genera un servicio de hábitat y hacen que muchas especies, bueno, la mayor cantidad de especies que tenemos en la Tierra, vivan en estos bosques. Pero también son importantes porque todos, en mayor o menor medida, o directo o indirectamente, tenemos algún tipo de contacto con los bosques, su biodiversidad, ya sea por algún producto que llega a nuestras casas o eventualmente por el tema del agua que llega también a las casas, que es regulado especialmente en las zonas de montaña y donde hay vegetación. Y cualquier producto que ustedes puedan imaginar de una otra manera está vinculado al bosque. Entonces, esto es importante porque luego es en base a esta relación y a esta dependencia que tenemos de los bosques que tenemos y que se promueve su conservación. Como mencionaba, también es importante el tema de servicios ecosistémicos como carbono y agua y nutrientes. Y aquí, un tema que sí es desde el punto de vista comunicacional, que es clave, hay algo que se llama el enfoque socioecológico. El enfoque socioecológico es un enfoque propuesto por Ostrom, que fue un economista, recibió el premio Nobel ya hace bastante tiempo, de hecho ya falleció, y que más o menos, digamos, el esquema que ella plantea, sobre el cual es como se intenta manejar los bosques y los recursos naturales en general, es este esquema que se muestra que se muestra ahora, ¿no? Tenemos en un espacio determinado, hay unos recursos. Los recursos, en este caso estamos hablando de los bosques, que pueden ser para aprovechamiento forestal maderable o no maderable.
y dentro de los recursos entre ellos establecen algún tipo de relación. Ya esto se llama el sistema de recursos. Pero estos recursos son aprovechados por los humanos, que en este caso estarían representados por este cuadrito que dice usuarios. Los usuarios aprovechan esos recursos, pero se establecen algunas reglas para el aprovechamiento. Y esas reglas, que es la manera en la cual tomamos decisiones para aprovecharlos, es lo que se llama sistemas de gobernanza. Entonces, esta relación entre usuarios o las personas y la naturaleza o los recursos, que hay reglas para establecerlas, generan unas interacciones entre ellos. Si las reglas no se cumplen, el ecosistema se ve más afectado. Si las reglas se cumplen, evidentemente el ecosistema va a tener la capacidad para brindar estos bienes y servicios a la población. Pero además, dentro de este sistema hay relaciones hacia afuera, es decir, un bosque puede estar conectado, por ejemplo, con el bosque andino, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo. El bosque andino, en la parte más alta del bosque andino ya no hay bosque, hay un ecosistema que se llama páramo o los glaciares. Entonces, hay una relación entre estos ecosistemas de páramo y glaciar con el bosque andino, y también hay relaciones entre este espacio donde se aprovecha el bosque con otros espacios donde hay dinámicas económicas y otras personas tratando de aprovechar otros recursos. En términos prácticos podríamos decir, vamos a tomar Piura, ¿no? Piura es una región donde tenemos bosque seco, donde hay gente aprovechando el bosque seco, pero también hay proyectos mineros, hay proyectos en la parte de la costa y cerca del mar, en Bayobar, por ejemplo, o en Paita. Hay inversiones o proyectos de petróleo, hay turismo, entonces hay una serie de condiciones de aprovechamiento del resto de ecosistemas que interactúan entre sí. Entonces, este esquema que se ve tan sencillo, lo que intenta es poder visibilizar qué recursos son los que se están tocando, qué personas son las que están aprovechando estos recursos, qué reglas se están estableciendo, y sobre esa base es que de una u otra manera los países ordenan cómo es que van aprovechando sus recursos naturales, y en este caso estamos hablando de los bosques en específico, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La gran preocupación que hay en este momento es el tema de la deforestación y la degradación forestal. En esta imagen básicamente es para poder entender exactamente qué es cada uno de estos dos conceptos. La deforestación es el más fácil de entender, y es cuando tienes un área de bosque y destruyes todo este bosque por ampliación, por ejemplo, de frontera agrícola, no sé, 1000 hectáreas. En una semana desapareces 1000 hectáreas de bosque y estableces ahí tus plantaciones agrícolas. Sin embargo, la degradación es un proceso que es mucho más lento, porque es cómo vas aprovechando poco a poco ese bosquecito, ya sea porque te provee de leña, entonces vas y cortas leña, o vas y aprovechas las especies forestales más valiosas, o hay eventualmente incendios, que también es otra de las causas de la degradación y deforestación. Entonces, cuando uno mira, si bien una imagen satelital, la deforestación, digamos, la podrías ver de un día o en una semana. En un día X ves el bosque completo, y al día siguiente o a los 10 días o a la semana ya no ves bosque en esa zona. En cambio, en la degradación tú puedes ver durante mucho tiempo desde el aire que se observa vegetación, pero dentro de esa vegetación, si antes habían, por ejemplo, 1000 árboles por hectárea, por decir algún número, a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo. Van a haber 800, van a haber 500, van a haber 300, pero siempre se ve una cobertura vegetal, hasta que en un momento ya no hay árboles, y evidentemente el paso que continúa a la degradación y la deforestación. Entonces, esto es clave para poder luego establecer políticas para controlar tanto la deforestación como la degradación, porque la degradación está vinculada mucho más a las poblaciones locales que están cerca al bosque y que dependen del bosque. La deforestación, básicamente, a gran escala, son procesos también vinculados por incentivos económicos, como plantaciones agrícolas, palma aceitera, por ejemplo, u otro tipo de cultivo rentable. Y ahora bien, entonces, ¿para qué monitoreamos y conservamos los bosques, no? En principio, lo que tenemos que tener son datos como país para poder tomar decisiones de qué hacer con ese recurso. Esos datos nos van a servir para valorar y evaluar los recursos y el estado de degradación y deforestación del bosque, qué está pasando con el bosque, cuál es su dinámica, cómo se recupera, cómo es que avanza con la regeneración, cuánto está absorbiendo y emitiendo de carbono forestal,
qué diversidad hay en estos ecosistemas forestales, porque también la biodiversidad es lo que se conoce como productos forestales no maderables. Hay, por ejemplo, ustedes seguramente han visto en los mercados y muchas veces eventualmente conocen gente que tiene algunos pajaritos en sus casas o aves en sus casas. Hay varias especies que es necesario conocer cuál es la población que tienen porque como son comercializadas, el organismo que da a las autorizaciones para que esto se comercialice tiene que saber cuál es el tamaño de la población y poder decir, bueno, este año vamos a poder sacar de los bosques X número de una especie de loro, por ejemplo. Entonces, eso se tiene, por eso es que anualmente hay que estar tomando esos datos, hay que saber cuánto es lo que se puede ofrecer al mercado. Y hay aspectos socioeconómicos y de gobernanza forestal, porque otra vez, qué poblaciones hay sobre esos territorios, cuántas dependen directamente de ellos y qué regulaciones se tienen que establecer para que se puedan aprovechar. Toda esta información, ¿para qué le sirve al país? En principio le sirve al país porque tiene que reportar los avances en términos de conservación de estos ecosistemas forestales, tanto a la Convención de Diversidad Biológica. Hay una serie de metas que ahora se están actualizando, que se tienen que cumplir hasta el año 2030. Es una nueva década donde se van a establecer compromisos internacionales y ya se están estableciendo. También con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, porque los bosques, por un lado, son sumideros de carbono, es decir, como absorben el carbono o el CO2 del ambiente, lo que hacen es mitigar y reducir las emisiones de efecto invernadero. Entonces, el país, en este caso, por ejemplo, Perú, la mayoría de sus compromisos internacionales sobre el cambio climático están basados en el sector de cambio de uso del suelo y el sector forestal. Con lo cual, lo que pretende es mantener los bosques, ampliar la superficie de bosques, porque van a mantener y van a capturar cada vez mayor cantidad de carbono. Entonces, eso se ha presentado a la Convención de Cambio Climático, hay metas establecidas y eso aquí reportando periódicamente cómo se está avanzando. Por el lado de adaptación, porque hay dos temas en cambio climático, mitigación, que es bosques que están capturando carbono, y adaptación, que es bosques que están conservados y hacen que los ecosistemas sean resilientes. También hay metas que se han establecido, aunque esas están más vinculadas al convenio de diversidad biológica. Y para el convenio de lucha contra la desertificación, también hay metas que se han establecido sobre lo que se llama la neutralidad de la degradación de la tierra. Es decir, recuerden que hace un momento hablábamos de degradación y deforestación. Los bosques, una vez que son deforestados, si no hay un cambio de uso del suelo y básicamente hay degradación, se convierten en desiertos. Entonces, evidentemente, lo último que se espera es que un bosque se convierta en un desierto. Entonces, nuevamente, hay que establecer algunas metas y se han establecido también metas país para estos temas. Y como verán, los tres están hablando de qué decisiones estamos tomando sobre un determinado territorio. En este caso, cómo estamos conservando o perdiendo los bosques. Y finalmente, todas estas metas tienen que contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, que también son acuerdos que se han ratificado por todos los países del mundo. Son 17 objetivos que se han establecido. Los países tienen que reportar periódicamente cómo van avanzando en estos objetivos. Y hay cuatro que se podrían vincular directamente al tema de bosques, ¿no? Principio, en uno de ellos es el fin de la pobreza, porque evidentemente hay poblaciones rurales especialmente que dependen de los bosques. El tema de acceso al agua, por lo que comentábamos de la regulación hídrica. Pregúntense ustedes, por ejemplo, de dónde es que viene el agua que toman en sus casas y podrán ver una relación entre bosques o ecosistemas de otro tipo de vegetación silvestre. El tema de acción por el clima, mencionábamos el objetivo número 13, el tema de mitigación, por ejemplo, cómo los bosques ayudan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que es la vida sostenible en la Tierra, ¿no? Entonces, qué acciones estamos haciendo para conservar, en este caso, la diversidad biológica forestal sobre el planeta. Bien, entonces, ¿cómo es que se está monitoreando? Porque para saber cómo estamos conservando, cómo estamos perdiendo los bosques, hay que monitorear los bosques en el Perú. En principio, allí hay algo que tienen ustedes también que tener en cuenta. El país, digamos, hay diferentes organizaciones que sean o independencias del Estado que toman decisiones sobre una parte del territorio. Para el caso de bosques, existe el Servicio Nacional de Forestal y Fauna Silvestre, que es el CERFOR, que depende del Ministerio de Agricultura, y que es el encargado de
conservar, proteger todos los ecosistemas forestales del país y aprovecharlos eficientemente, los ecosistemas forestales del país. Pero es todos aquellos que no están en áreas protegidas. Aquellos que están en áreas protegidas dependen del Ministerio del Ambiente y específicamente del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos bosques en áreas protegidas y bosques fuera de áreas protegidas. Para todo lo que está fuera de áreas protegidas está el CERFOR y también están los gobiernos regionales, especialmente de Amazonía, aunque algunos otros de la costa y de los Andes les han sido transferidas competencias y funciones en materia forestal. Entonces, el CERFOR es la entidad competente que está generando datos sobre cómo está el estado de los bosques, qué especies de fauna y de flora existen en esos bosques, cuántos incendios o cómo son los incendios que se están produciendo. Hay un módulo de alerta de incendios, por ejemplo, que es importante, y todo lo que tiene que ver con la economía vinculada a los bosques lo maneja CERFO. Ahí está el portal y ahí está, que ustedes pueden revisar porque hay mucha información ahí. Luego, vinculado al bosques directamente está el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, que depende del MINAM, pero que en una articulación con CERFOR han generado esto que se llama Geobosques, que es una plataforma de monitoreo de cambios sobre la cobertura de los bosques. Entonces, en este portal ustedes pueden encontrar periódicamente, cada 15 días me parece que es, los cambios que hay en la cobertura vegetal, especialmente de Amazonía. Este programa y este geobosque se empezó a construir hace unos 8 años atrás, ya está funcionando de manera adecuada, especialmente para bosques amazónicos. Ya se tienen los datos actualmente para bosques secos, los que están en el norte de Perú, de Tumbes, Piura y Lambayeque, y está previsto hacia el año 2025 poder tener ya los datos de cobertura de bosques andinos para poder hacer este monitoreo. Esto es interesante porque ese monitoreo también permite vincularse, por ejemplo, con las fiscalías especializadas en materia ambiental para poder generar denuncias por cambio de uso de la tierra y pérdida de bosques. Luego, en el Ministerio del Ambiente también tenemos un geoservidor donde es una plataforma de información territorial ambiental donde se puede encontrar información, por ejemplo, de degradación de ecosistemas, se puede encontrar la superficie de ecosistemas que hay en el país, qué departamentos o qué municipios tienen o están implementando procesos de zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial que permite establecer áreas protegidas, qué áreas puede utilizar para poder conservar y manejar los bosques que tenemos en nuestra región. Y finalmente está el geoservidor o GeoANP, que es el visor de las áreas naturales protegidas, que depende del CERNAM, donde están todas las áreas protegidas del país, las categorías que tienen y cuál es su estado de conservación. Entonces, tenemos estos 4 portales y lo que podríamos decir en este momento es que información existe. La pregunta es entonces, ¿cómo utilizamos esa información para poder ser más eficientes en la conservación de los bosques del país? Y entrando directamente a los datos, el 2019 se publicó el Mapa Nacional de Ecosistemas por el Ministerio del Ambiente. Como ustedes pueden ver, esos diferentes colores indican todos los 36 tipos de ecosistemas que tenemos en el país, pero los que están referidos a bosques son los que se muestran en este cuadro que ustedes pueden ver acá. Hay bosques que están vinculados, si vamos de la selva, que es la mayor superficie de bosque de la Amazonía, está la selva tropical. Hay alrededor de 55 millones de hectáreas. Hay estos diferentes tipos de bosques, así están clasificados. Luego, si va subiendo de la parte baja de la selva hacia la cordillera, hacia la vertiente oriental, es lo que se llama yungas y serían los bosques de montaña de la vertiente oriental. Cuando ven ustedes ahí bosque basimontano, montano es de montaña. Este tipo de bosques que están por ejemplo, si alguno de ustedes ha viajado hacia San Martín, por ejemplo, o hacia Ucayali, Madre de Dios o Huánuco, por ejemplo, Junín, Pasco, Oxapampa, todos estos bosques que hay entre San Martín, Junín, Pasco, Oxapampa, son de este tipo de bosque de yunga, que son mucho más húmedos y ahí tenemos unos 15 millones de hectáreas. En la región andina es donde menos superficie de bosque hay, que son estos bosques que le llaman relicto, son bosques que están a mucha altitud, entre los 3.000 y 4.500, 5.000 metros de altura, que por presión han ido desapareciendo, ¿no? Y también, evidentemente, por un tema de cambio climático, hay alrededor de 800.000 hectáreas. Y los bosques de la costa, que están principalmente en la parte norte del país, aunque hay también bosques secos interandinos,
Apurímac, en Cajamarca, y eso suman unos 3,5 millones de hectáreas más. Entonces, en total, de acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas, tenemos 74 millones de tipos de hectáreas de bosques en el país, y este, por ejemplo, sería la línea base para ir reportando si estamos perdiendo bosques en los siguientes años, y es lo que hay que reportar a las convenciones. En términos también, para tener una mirada rápida, en vez de mirar cada detallito y cada pedacito de bosque, podemos decir que hay unos, yo diría que son tres en realidad, o cuatro. Tres en realidad, ¿no? Pero que aquí en este libro, Perú, Reino de los Bosques, los dividen en siete. Uno es en los bosques secos del norte de Perú, que están en amarillo ahí. Luego estarían los bosques montanos o los bosques de montaña, que en realidad son estos cuatro que se mencionan. Este bosque montano occidental, el montano nublado, el interandino, el premontano y el altoandino. Todos estos, que como verán, para el lado de la vertiente que mira al Pacífico, los que miran a nuestras costas, son bastante pequeños y bastante dispersos, como ustedes ven que prácticamente no se ven. Hay un color ahí medio rosadito. Estos junto con los bosques de montaña que están mirando a la Amazonía, que son los más grandes, los bosques de Yunga, serían los bosques de montaña, los bosques andinos que tenemos en el país. Y luego está todo lo que es selva baja. Y para cada uno de estos, como ustedes pueden ver, se han representado por una especie de fauna o de flora que es típica de estos ecosistemas, ¿no? En la selva baja tenemos, por ejemplo, el otorongo, en el bosque altoandino está el polilepis, en el bosque seco, si bien es cierto, han debido poner algarrobo, se pone un ceibo, eso ustedes han visto. En los bosques montanos la especie predominante son los osos de anteojos, y en los bosques nublados básicamente hay una diversidad de colibríes y de mariposas. Entonces, estos bosques, como mencionaba, son monitoreados por el CERFOR. El CERFOR hizo un inventario nacional de forestal y fauna silvestre hace un par de años atrás, unos 3, 4 años atrás. Esos datos, este inventario debería hacerse cada 5 años. Y estos son los datos que ha mostrado en ese momento. Entonces, nuevamente, estas son como la línea de base que hay que empezar a monitorear periódicamente para poder saber qué está pasando con estos bosques. Hablan de una ecozona costa, que son los bosques que mencionaba, bosque seco, donde hay especies como la paveli blanca, que también hay en Piura, el venado, que también hay en Piura, en fin, y dan algunos, el estado de conservación del bosque está, digamos, evaluado en base a la composición florística, cuántas especies existen, cómo es que cuál es la estructura del bosque, cuántos árboles hay por hectárea, qué tamaño de árboles tenemos ahí, y también la diversidad de fauna, ¿no? Estamos hablando de que han encontrado más o menos unas 183 especies diferentes, puede que haya más, pero son 183 las que se evaluaron en este inventario, y también cuánto carbono hay, por lo que les comentaba que estos datos de carbono son importantes para los reportes que hay que hacer como país a la Convención de Cambio Climático. Entonces, este tipo de datos son los que se han ido generando para cada uno de los ecozonas que le llama CERFO, que es lo que se corresponde de una otra manera con los ecosistemas mostrados en el mapa del Ministerio del Ambiente. Está la ecozona sierra, como verán también hay especies típicas, el cóndor andino, el oso de anteojos, la vizcacha, venados de altura también, está el estado del bosque, la composición florística, cuánta fauna encontramos allí, y la biomasa de carbono. Luego, estamos en este caso yendo de la costa hacia la Amazonía, para que ustedes tengan una idea de cómo vamos subiendo por los diferentes tipos de bosque. Luego tenemos la ecozona selva alta, que evidentemente, como dice ahí, de difícil acceso, donde se encuentra el oso de anteojos, hay tucanes, el gallito de las rocas, tapir. Encontramos también una diversidad de fauna silvestre, de diversidad de vegetación también. Hay una mayor cantidad de carbono en esta zona, a diferencia del bosque andino y del bosque seco, pero es la zona que está, digamos, entre los, como se menciona ahí, entre los 500, 1000 metros de altitud hasta los 3800, una cosa. Luego, la zona de ecosistema de selva alta, que es de fácil acceso, es accesible, que es donde están la mayoría de poblaciones asentadas del lado amazónico, es lo que, cuando uno habla de Andes o de la cuenca andino-amazónica, que en realidad son todos los que se mira como bosque amazónico, esta parte que está pegada a la cordillera es esta zona de la selva alta o lo que se conoce como yungas también. Nuevamente, ahí encontramos algunas especies de aves, de mamíferos, y como verán también es mucho más alta el número de especies tanto de flora como
de fauna silvestre, ¿no? Aquí estamos hablando de 466 especies de flora y 271 de fauna silvestre, y también los valores de carbono son altos. Por eso es que el país y la selva baja también son valores mucho más altos, tanto en carbono como en diversidad de especies. Por eso es que el país ha establecido para sus compromisos de cambio climático y de mitigación con el ecosistema vinculado a Amazonía, ¿no? Todos los bosques de selva, por estos valores altos que hay de deforestación. Y estas zonas, estas zonas que llaman hidromórficas son aquellas que están vinculadas a lo que se conoce como humedales amazónicos, donde por ejemplo hay eh, especies como el aguaje, que también son palmeras que existen ahí, y bosques inundables, donde hay taricaya, por ejemplo, que son tortugas que se comercializan también, que también tiene algunos valores altos de biodiversidad. Entonces, toda esta información lo que debería servir es para poder establecer cómo es que está variando, cómo estamos mejorando, cómo estamos perdiendo esta biodiversidad. Y ahí los responsables son tanto el CERFOR como el Ministerio del Ambiente. Luego, y ya casi para ir terminando, mencionábamos hace un momento que hay bosques que están fuera de áreas protegidas y los bosques que están dentro de áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas del país las observamos en este mapa que vemos aquí. Hay áreas establecidas de diferente categoría que ahora vamos a entrar en un poquito de detalle por todo el país, unas más antiguas que otras. Eh, Estas primeras que se ven aquí, que se indican como Parque Nacional, Santuario Histórico, Reserva Nacional, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Paisajística, Reserva Comunal, Bosque de Protección, Coto de Caza y Zona Reservada, son manejadas directamente por el CERNAN desde el nivel central, desde, digamos, el nivel de gobierno central. Estas representan más o menos unos 20 millones de hectáreas en nivel de país, y en los últimos años, en los últimos 10 años, ha habido iniciativas tanto de gobiernos regionales para establecer áreas de conservación regional e iniciativas de comunidades locales o personas que tienen en sus predios, tienen bosques o áreas de bosque interesante, y se han creado en los últimos 10 años 28 áreas de conservación regional que suman alrededor de 3,3 millones de hectáreas y 146 áreas de conservación privada, básicamente vinculadas a comunidades campesinas. Estas más o menos en este momento son unas 400.000 hectáreas. En total, todas las áreas de nivel nacional, las de regional y las privadas, suman alrededor de unos 23 millones de hectáreas que se están conservando en áreas protegidas, que también tienen una regulación. Hay zonas en las cuales no se puede hacer nada, otras en las que sí hay un aprovechamiento forestal o principalmente no maderable o principalmente turístico, que es otra manera de aprovechar la biodiversidad. Entonces, tenemos 23 millones, no todas son bosques, pero que están en áreas protegidas. Tenemos y hemos visto cómo es que qué datos necesitamos para poder monitorear el estado de conservación, cómo es que se están conservando en áreas protegidas, y hay otras modalidades mucho más pequeñas que son vinculadas a conservación, por ejemplo, áreas de conservación o de ecoturismo, de restauración. Y esto es porque tenemos un proceso bastante grande de deforestación y de degradación forestal. Y que tiene unas causas básicamente ya identificadas, que son las mismas de una u otra manera a nivel mundial, lo que varía de la intensidad y el número de ellas, ¿no? Este cuadro que les muestro ahora es de un documento del World Wildlife Fund, el WWF, donde muestra cuáles son las causas para los bosques, principalmente de Amazonía, porque lo que me interesa que ustedes vean ahora. Si bien es cierto, hay 3, 6, 9, 10 causas directas para los procesos de deforestación. Si ustedes miran el bosque seco, miran los bosques andinos, los que están de este lado de la cordillera, no necesariamente todas son las principales, ¿no? Sin embargo, hay 3 que son, digamos, las que hay que tener mayor preocupación, sobre las cuales se establece algún tipo de regulación y se hace de nivel del CERFOR y del Ministerio del Ambiente algunas acciones concretas, ¿no? Lo primero es todo el tema de agricultura y ganadería, que son las principales causas de deforestación, porque en principio hay cambio de uso del suelo para poder sembrar los cultivos,
y el ganado también afecta directamente a estas vegetación. Luego hay una pequeña agricultura y colonización que también hay que ir, en el caso de Perú es bastante conocido de las causas directas de deforestación, esta agricultura migratoria y pequeña agricultura que ha ido avanzando, porque poblaciones de la zona andina se han ido desplazando hacia la Amazonía, pero también está todo este tema de tala ilegal, ¿no? Y el tema de incendios. El tema de incendios es especialmente importante en zonas andinas. El aprovechamiento de leña y carbón es importante, especialmente en bosques secos, porque, por ejemplo, los algarrobales son utilizados con estos fines. Hay infraestructura vial, por ejemplo, que también genera, o de hidroeléctricas que se van generando y van destruyendo bosques. Pero esto, dependiendo del ecosistema, digamos, la intensidad de la causa es menor o es mayor. Y para cada uno de estos elementos es que el Estado va tomando algunas decisiones de cómo eh, desincentivar este tipo de actividades o incentivar el manejo sostenible de los bosques, ¿no? El Programa Nacional, por ejemplo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques y el CERNAM vienen promoviendo mucho el manejo forestal comunitario, porque muchas comunidades, hay mucho bosque que es de propiedad de comunidades campesinas. Entonces, lo que intentan es dar algunos incentivos económicos a estas comunidades, capacitar y vincularlos, por ejemplo, a algunos mercados de productos forestales maderables o no maderables también. Es importante también mirar cuando uno habla, cuando ve el tema de la deforestación, por ejemplo, en plantaciones que son para producción de pulpa o aceite de palma, cuál es el impacto también que esas plantaciones están generando sobre la biodiversidad. Hay muchas etiquetas, muchas certificaciones que algunos productos están exigiendo para que estos productos, por ejemplo, que vienen que se siembran en áreas que fueron bosque, puedan reducir o mitigar el impacto negativo que están creando. Entonces, todo esto que vemos aquí está vinculado directamente a actividades humanas sobre el ecosistema, y por eso es que hay regulaciones, como decía, para incentivar mejores prácticas, pero también para desincentivar que esto ocurra. En el caso de Perú hay un módulo de incendios que el CERFOR viene trabajando con el Ministerio del Ambiente, tratando de capacitar, tratando de poder tener brigadas contra incendios para poder reducir el impacto o eventualmente apagar lo más pronto posible esos. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar ahora, una mirada bastante rápida de cuál es el estado de conservación de los bosques en el país, cuáles son sus causas, y yo creo que para ustedes es clave o debería ser clave mirar esta relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la naturaleza en este momento? ¿Qué oferta tiene? ¿Cómo se está perdiendo esa oferta? ¿Y cómo es que el hombre está generando ese impacto negativo en la naturaleza? ¿Y cómo es que ese impacto sobre la naturaleza que genera el hombre va a afectarnos también directamente a nosotros? Por ahora, el tema de agua es una de las principales preocupaciones, pero evidentemente a futuro hay un tema de alimentos que podrían también empezar a afectar. Bien, eso Sí, era, muchachos. sí. Gracias. Has dicho que tenemos un problema importante de deforestación y degradación de bosques, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto estimas que cuánto bosque perdemos al año en el país? A ver, el promedio histórico son unas 150.000 hectáreas de bosque por año. El último año se reportó con gran alegría que ya no se había perdido bosque, pero, mejor dicho, no eran las 150.000 hectáreas las que se habían deforestado en promedio, sino se habían deforestado algo de 130.000 hectáreas. Entonces, aparentemente se habían ganado 20.000 hectáreas porque se dejaron de talar, pero el promedio histórico es 150.000 hectáreas por año. Eso es lo que hay. En el caso de los bosques del norte, los datos hablan de unas 20.000 hectáreas por año. Si ese es el ritmo que se tiene, y suponiendo que hayan el millón, las casi 2 millones de hectáreas de bosque que hay en este momento, en teoría, a ese ritmo, 20.000 hectáreas por año, en poco tiempo ese bosque se debería perder. Y se va a perder no porque, digamos, si hay 2 millones de hectáreas y tienes 20.000, necesitarías unos 100 años para perder el bosque. Pero el tema es que vas talando los árboles más grandes.
Entonces, en el momento en que talan los árboles más grandes, de una u otra manera afecta la regeneración natural. Por eso es que es importante detener estos procesos de deforestación y de degradación especialmente. ¿Cuáles son las zonas del país más afectadas? A ver, en principio yo podría decir que es el bosque andino, porque el bosque andino tienes básicamente 800.000, se habla de 800.000 hectáreas ahí en los datos, pero si uno mira un poco más en detalle, en realidad quedan bosques relictos en unas 300.000 hectáreas de bosque. En teoría, esto es porque durante los últimos 200 o 300 años ha habido una presión sobre ese bosque y lo que está quedando son las poblaciones más resistentes. Si ves el lado de Amazonía, de acuerdo a los datos de monitoreo que hay, las zonas, me parece que es Ucayali y San Martín las que han tenido una mayor tasa de deforestación en los últimos años. Y bueno, en el caso del norte, los bosques secos cada día, bueno, Piura uno mira lo que hay y es impresionante. Sí, buenas tardes, Luis. Gracias por la charla. Ha sido muy útil. Yo tengo una pregunta con respecto a estas medidas de regulación que nos comentas, ¿no? Que el Estado debería tener. Bueno, nos comentas que hay un grado de deforestación y degradación, pero también que el Estado puede o debe manejar algunas actividades para incentivar las buenas prácticas. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cuál sería tu recomendación para lograr el equilibrio entre buenas prácticas y las medidas que se tengan para poder frenar la deforestación? Eh, a ver, es una pregunta bastante, aparentemente debería ser bastante sencillo decir de que deberían evitar que los bosques se corten y que a todos los que cortan un bosque deberían darles una pena y meterlos presos. De hecho, eso existe, ¿no? Eso existe. Hay sanciones que están en el Código Penal, pero el tema es cómo lo demuestras y cuál es la pena que deberías establecer para ello. Pero eso también tiene una vinculación con lo que mencionaba respecto al aprovechamiento que hacen del bosque las personas. Entonces, hay regulaciones que se han establecido para aprovechar el bosque, que son en algunos casos un poco complicadas, es decir, para una comunidad, desde el punto de vista técnico de aprovechamiento, necesita tener a una persona que le llaman al regente forestal. El regente forestal es el que establece cuántos árboles hay y cómo se va a aprovechar, pero si ustedes van a poner un negocio, es evidente que tienen que financiar a ese regente forestal y tienen que financiar varias actividades previas para poder iniciar el negocio. Eso en una comunidad, ya sea campesina, sea una comunidad nativa, amazónica, es un poco complicado y lo que ha sucedido en estos tiempos es que se han aprovechado de estas comunidades para sacar los recursos, pero les han generado una deuda porque los que sacaban el recurso no pagaban lo que tenían que pagar. Entonces, hay una reglamentación que se debería cumplir en principio y que ahora no se cumple del todo. Hay esfuerzos que vienen haciendo el país con fondos de la cooperación para poder mejorar esta regulación y este control que hay sobre el bosque. Pero por otro lado, hay esfuerzos que se vienen haciendo respecto a cómo el poblador debería aprovechar de mejor manera ese bosque. Cuando se habla de mejor manera, no es que, porque cuando yo empecé con estas cosas, uno pensaba que las personas cortan el bosque porque son, decía en ese momento se hablaba de tala irracional. Pero no es que es irracional, es como ellos aprovechan el recurso que tienen ahí para poder subsistir. Si uno va a una comunidad del bosque seco, evidentemente la comunidad, en una persona, tiene sus ahorros en una vaca, en un chivo o en un árbol, no lo tiene en efectivo. Entonces, cuando necesita el efectivo, vende la vaca, vende el chivo o corta el árbol. Entonces, bajo esa lógica económica y de aprovechamiento, es que se vienen dando incentivos para que la población, por ejemplo, el programa de conservación de bosques otorga o entrega un incentivo de 10 soles por hectárea a las comunidades que conservan bosque. Si una comunidad tiene 100.000 hectáreas, va a recibir 1 millón de soles al año. La pregunta es, ¿qué va a hacer con ese 1 millón de soles? Porque evidentemente la idea es que eso entre como un capital para manejar el bosque, aparte de, por ejemplo, cubrir algunas cosas básicas en aspectos sociales eventualmente, ¿no? Y es ahí donde todavía le hace falta al Estado desarrollar esos modelos de negocio que le permitan al comunero que el bosque, como dice una ONG, el bosque siga siendo bosque y le genere un incentivo para conservarlo. Entonces, hay un tema de regulación, de control, pero hay un tema también de modelos de negocio que por ahora no se están desarrollando del todo,
que yo creo que se van a empezar a desarrollar prontamente. En este momento, para ponerte un ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene un portal que se llama el Catálogo de Eco y Bionegocios. Hay unos 100 en este momento emprendimientos o empresas que están trabajando con la biodiversidad para generar negocios y la idea de este portal es que lo pueda ver alguien que ve una oportunidad de inversión en este negocio e invierte en él. Se supone que detrás hay comunidades que están aprovechando ese negocio y están surtiendo al negocio. Entonces, hay una mirada de regulación y una mirada económica que tenemos que ir trabajando en paralelo. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas principalmente. Usted dijo que la importancia de los bosques es muy radical para los seres humanos y quería preguntarle sobre, por ejemplo, cuántos de nuestros recursos vienen de los bosques, o sea, qué tan relacionados o qué tan dependientes somos de los bosques. Ya, ok. Podríamos empezar en principio con los bienes, ¿no? Por ejemplo, la cama donde duermes. ¿Tu cama es de madera o es de metal? La silla donde estás sentado, el mueble donde estás sentado, la mesa donde comes. Si tienes la suerte de tener una casa que tenga piso de parquet, por ejemplo. El carbón que a veces utilizas para las parrilladas en tu casa, si es que hacen parrilladas. En fin, hay este tipo de bienes, ¿ya?, que están vinculados al bosque directamente. Hay otros, por ejemplo, no lo puse porque, digamos, ese es un tema específico. Iba a poner unas imágenes de cuál es en estas cadenas de suministro que existen en el mundo. Por ejemplo, cuando tú estás usando aceite de palma, no recuerdo ahora qué aceite que utilizamos en la casa viene de aceite de palma, pero en otros países se utiliza mucho aceite de palma para freír, en fin, o aceite de soya. Cuando tú siembras soya, lo que haces es eventualmente estar destruyendo bosque. Entonces, la huella negativa de ese producto es lo que tú tendrías que evaluar. Y es lo que ahora se mide y hay muchas certificaciones vinculadas a eso. Pero más allá de los bienes, hay un servicio ambiental que ofrecen los bosques que está directamente vinculados a nuestra vida diaria, que es el recurso hídrico. Todos ustedes creo que son de Piura, ¿no? En principio. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Alguno me podrá decir, bueno, es que sale del caño. Sí, pero el agua potable que ustedes toman es un agua que es potabilizada en la planta Curumuy. El agua que llega a Curumuy viene por un canal de derivación que viene de la represa de Poechos. Esa agua que llega de Poechos viene de las partes altas de Piura y del Ecuador. 70% del Ecuador, 30% de Piura. En las partes altas de las cuencas de Piura, en la cuenca del Chira, lo que hay son bosques de neblina y páramos. Allí es donde se regula el agua. O sea, todo el agua de lluvia que cae ahí, si no hubiera vegetación, no se podría regular y no podría llegar a almacenarse en ese reservorio. Entonces, tienen que mirar en términos de bienes y de servicios y verán que hay mucha dependencia, directa o indirecta, para la vida diaria que tenemos. Eventualmente, las orquídeas que usaron, si es que usaron una orquídea en su fiesta nosotros los viejos sí usamos eso. Las orquídeas, por ejemplo, vienen de los bosques de neblina, es decir, hay varios productos. No sé si han escuchado, hay un emprendimiento piurano que se llama Atris, que produce perfumes de orquídeas. Bueno, esas orquídeas vienen de bosques de neblina. Entonces, hay varios productos que quizá en este momento no puedes, digamos, rápidamente decir que son tales, pero si empiezas a mirar uno por uno, vas a ver que hay una relación entre ellos. Tardes. Mi pregunta era con respecto a las soluciones que se le pueden dar al problema de deforestación, ¿no? La solución directa a la deforestación es la reforestación, plantar más árboles, pero bueno, sabemos que toma un tiempo de que esa planta crezca y pueda suplantar al árbol que sea talado. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo o cómo se puede mantener ese equilibrio entre deforestar un árbol y esperar que una planta crezca? ¿Cómo se puede manejar todo este tipo de situación para evitar un poco mitigar los efectos de la deforestación? Sí, esa es la pregunta que uno tiene que tener una respuesta cuando va a tratar de hacer un proyecto en las comunidades campesinas, ¿no? En las comunidades, porque te ponen, ya, dice ingeniero, bueno, yo no soy ingeniero, pero dicen, ya ingeniero, ok, vamos a sembrar los árboles, pero ¿qué hago mientras el árbol crece? Entonces, allí, una de las cosas que se trabajaron anteriormente en un programa financiado por COSUDE, que se llamaba ECOBONA, que se llamaba Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos,
hay un término que se llama reducción de presiones. Entonces, lo que se busca es que tienes el bosque que tienes que conservar y al costado del bosque por lo general hay zonas agrícolas y ganaderas. Lo que hay que hacer es tratar de que hayan negocios vinculados a agricultura y ganadería y eventualmente al bosque que puedas tener, que puedan generar una economía para que las personas puedan mantenerse mientras el bosque está creciendo. Porque es como cualquier negocio, es decir, tú siembras, o la lógica de sembrar y de restaurar es que genere ingresos a la población, porque si no, o sea, está bien, pueden querer conservar y de hecho todos quieren que haya conservación, porque si hay más bosque van a tener más agua y eso está bien, pero tiene que haber algún tipo de beneficio económico también. Entonces, lo que se tiene que tratar de mirar es qué puedes desarrollar con estas personas que están haciendo actividades productivas, agrícolas o pecuarias, que complementen lo que están dejando de hacer con esa tierra que ahora se está reforestando. Una de las cosas que se están manejando ahora es todo este tema de proyectos de captura de carbono. ¿Cómo funciona el esquema? El esquema funciona en que tú estableces tu línea base de carbono sobre lo que quieres conservar y lo que puedes capturar. Eso lo transformas en algo que se llama créditos de carbono que son comercializados. Y ese dinero que vas a recibir por ese carbono te sirve como el crédito o el capital de riesgo para que alguien ponga dinero para hacer actividades con la comunidad. Entonces, eso hay varios proyectos en Perú, pero la lógica sigue siendo la misma. Es decir, tienes que ubicar el modelo de negocio, otra vez, qué modelo de negocio vas a trabajar con esas comunidades para poder esperar que los árboles crezcan. En el caso de Piura, creo que sería interesante mirar la experiencia del Fondo del Agua Quirós Chira, porque ellos están recibiendo, este fondo lo que genera es capta dinero de la Junta de Usuarios de San Lorenzo. Ese dinero va a proteger bosques, pero también a sembrar árboles y también algunas actividades, a financiar algunas actividades productivas de los comuneros que están dejando de talar o que están conservando bosque, ya sea para producción de papa, producción de leche, para producir quesos, han sembrado truchas, han sembrado algunos frutales. Entonces, hay una diversidad, hay una canasta de productos que puedes trabajar y que dirían de una otra manera, ayudar a esperar a que el árbol crezca, ¿no? Eso, en términos generales. Sí, buenas tardes. Mi pregunta iba así como ahora mencionó al final acerca de la relación directa que existe entre la actividad humana y estos ecosistemas. Entonces, me interesa saber si ha habido algún cambio respecto a los niveles de deforestación y respecto a la pandemia, si es que ha habido unas cifras diferentes o extraordinarias con respecto a los años anteriores. Eso es lo que esperaban todos, pero en realidad eso no ha ocurrido. O sea, el nivel de deforestación se mantiene. Tienes que también tomar en cuenta que, o sea, ¿por qué ocurre eso? Es porque el recurso forestal es un dinero que ingresa para la población. Entonces, por un lado, la actividad no se ha detenido, la actividad ha seguido desarrollándose, pero por otro lado, aunque no hay datos todavía de eso, lo más probable es que se haya incrementado por la migración que ha habido de las ciudades al campo. Yo no sé si ustedes recuerdan, especialmente de Lima, mucha gente que había llegado, migrantes, y que estuvieron luego regresando a sus centros de origen. Estas personas, cuando han regresado, la pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿No? Porque en Lima, evidentemente, las tasas de informalidad son bastante altas, pero cuando regresas, esta persona que no tenía trabajo en Lima tampoco va a tener trabajo en su tierra. Pero lo más probable es que tenga un predio o una tierra agrícola. Y de hecho, ha habido mucha demanda de migrantes en las comunidades campesinas para las que les den un pedazo de tierra para sembrar. Y esos pedazos de tierra que estaban libres son los que están con bosque. Entonces, ha habido cierta resistencia de la comunidad a entregarlo, pero de una u otra manera eso debe haber estado pasando en la mayor parte del país. Y entonces, la necesidad de generar ingresos, como mencionaba en su momento. El comunero, su ahorro está en el árbol, en la vaca o en el chivo. Si tú regresas y ves el árbol y necesitas plata, lo primero que vas a hacer es cortarlo. Entonces, no se ha reducido como se esperaba o se pensaba que pudiera pasar. Buenas tardes, señor Luis. Mi pregunta era más como para recapitular lo que usted había dicho, que entonces la deforestación y la degradación son una de las razones principales que afectan a los bosques y para eso hay que tener regulaciones y hay regulaciones,
para que las personas puedan aprovechar los bosques sin dañarlos. Eso es más o menos lo que usted ha dicho. Así es. Sí, Vale. y aprovecho el comentario porque en el país hay algo que se llama los bosques de producción permanente. Así se ha clasificado ese tipo de bosque. Eso significa que esos bosques deberían aprovecharse. En el año 2000, todos estos temas evidentemente no son nuevos, ya se viene hablando de esto hace bastante tiempo atrás. En el año 2000 se inició en el país un proceso de concesiones forestales. ¿Cuál era la lógica? Que tú ofertar los bosques a una empresa para que la empresa se haga cargo de una superficie grande forestal, que maneje adecuadamente ese bosque, genere ingresos, rentas para el país y el bosque se siga manteniendo, porque cortas y siembras, esa es la lógica del manejo forestal. Eso lamentablemente no pasó porque no se establecieron reglas claras y hubo voy a poner en esos términos, bastantes problemas para poder implementar. Se quiere ahora relanzar, pero la experiencia anterior como que limita las cosas. Hay incentivos ahora también para hacer plantaciones forestales, pero el país no tiene una mirada forestal. Es decir, cuando tú plantas un árbol, como lo dijo Randall, si el árbol creciera de aquí a mañana, todos seríamos reforestadores y estuviéramos plantando árboles. Pero los árboles toman su tiempo de maduración. Entonces, ese tiempo de maduración es el que el empresario forestal a veces no quiere esperar, porque le toca esperar 20 años o 30 años y recién ahí mirar los ingresos. Entonces, la idea es que ese flujo de caja que puedas establecer entre que plantas y cosechas debería ir vinculado a otros productos que puedas aprovechar en medio de ese crecimiento. Escuchaba, para no quitar mucho tiempo, pero la semana pasada ha habido la reunión anual de socios de la iniciativa 20x20. Y hay una empresa peruana que tiene un fondo de inversión para comprar tierras degradadas y sembrar plantaciones. Ya identificó, y lo está haciendo en la selva. Pero mientras la planta va creciendo, mientras el bosque va creciendo, está sembrando camote. Porque camote, y también creo que achiote mencionó, que es el que usamos para las comidas, son productos que podrían ir dando el flujo de caja hasta esperar que la plantación sea lo suficientemente grande para aprovecharla. Entonces, pero tienes que hacer el diseño del modelo de negocio. Entonces, esta mirada del modelo de negocio es la que todavía no se termina de aterrizar, ni comprender, ni realizar en el país, y con esa mirada a largo plazo, ¿no? No es como el arroz, ¿no? Siembras el arroz y en 3 o 4 meses tienes arroz y lo vendes. Si eso así fueran los árboles, bonito, pero otra vez, a veces somos muy desesperados con el tema forestal. Buenas tardes, señor Luis. Buenas tardes, profesora. Señor Luis, usted mencionó que hay metas que se tienen que cumplir hasta el año 2030. ¿Por qué escogió ese año y cuáles considera usted que son? Bueno, a ver, lo que sucede es que, a ver, desde el año 92, bueno, en realidad desde el año 70, los años 70 existieron estas preocupaciones respecto al tema de desarrollo sostenible a nivel mundial, que era necesario que el planeta o las actividades que desarrollan los humanos sobre el planeta no lo afecten y se mantengan los recursos en el tiempo. El año 92 se establecieron algunos acuerdos con la Convención de Diversidad Biológica y el año 2010 aparecieron unas metas que se llamaban las metas del milenio. Las metas del milenio eran metas que ahora se han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, se establecen unas metas para un periodo de tiempo, por lo menos 10 años, que se espera que todos los países contribuyan a ellas. Evidentemente, acabado ese tiempo, tienes que evaluar qué se avanzó, qué no se avanzó, y luego actualizas esas metas. Eso es lo que viene pasando en los últimos 20 años. El año pasado, entre el 2019 y el 2020, se han ido cerrando estas metas establecidas 10 años atrás. Y en este momento, todas las convenciones están alineando metas para poder todas mirar lo mismo. Porque antes era la meta para cambio climático, la meta para diversidad biológica, la meta para desertificación, la meta para humedales, que es otro tema que hay. Entonces, ahora todas están tratando de vincularse y de tener metas comunes y están planteando el año 2030, porque además el año 2030 es la fecha en la cual hay que evaluar los objetivos de desarrollo sostenible, las ODS que mirábamos en ese gráfico.
Esos 17 objetivos tienen cada uno una meta, son como, no sé, si no me equivoco, son como 300 metas que hay. Entonces, todos se están alineando, todas las convenciones se están alineando de tal manera que al año 2030 todos puedan reportar esa fecha. De hecho, por ejemplo, voy a aprovechar tu pregunta para responder la pregunta de Milene, que había mencionado la iniciativa 20 por 20 y en qué consiste y cómo ayuda a la conservación de bosques en Perú. Al año 2030 hay una meta en este momento que se ha establecido de restauración. Es decir, todos los países han dicho vamos a restaurar X millones de hectáreas a esa fecha. 10 años parece un montón, pero hay que empezar a hacer ahora. La iniciativa 20 por 20 lo que hace es identifica estas metas que no son metas de la iniciativa, son metas del país. El país, en este caso Perú, ha dicho que tiene que restaurar 3.2 millones de hectáreas. Esa es su meta con la iniciativa 2020. Pero internamente hay otra meta que maneja el país, que ha dicho que su meta de restauración de ecosistemas degradados es de 4 millones de hectáreas, por ejemplo. No estoy seguro ahora si las 3 millones que se menciona para la iniciativa 20 por 20 están en esas 4 millones, pero lo que hace la iniciativa 20 por 20 es vincular iniciativas de restauración que tengan modelo de negocio con inversionistas de la iniciativa 20 por 20. Hemos estado hablando en varios momentos de la conversación de que tienes el bosque y el bosque tienes que definir un modelo de negocio sobre el cual desarrollar ese bosque. Ese modelo de negocio te ayuda a restaurar y si el inversionista de la iniciativa 20 por 20 ve que ahí hay posibilidades de poner su plata y ganar, la va a poner. Voy a poner un ejemplo. En Tambopata, en una área protegida que hay en Madre de Dios, se consiguió un fondo de 15 millones de dólares basados en créditos de carbono para poder restaurar todas las áreas degradadas fuera del área protegida, en lo que se llama una zona de amortiguamiento, y se están instalando plantaciones de cacao y de otras especies agroforestales. Otra vez, porque esa es la lógica, el inversionista te pone el dinero porque sabe que lo va a recuperar. Eso es lo que hace la iniciativa 20 por 20 y eso es lo que se pretende hacer con varias otras iniciativas. Otra vez buscando el modelo de negocio que ayude a que el dinero llegue, porque si no, no va a llegar. O sea, hay gente que te pone dinero de manera donaciones o filantropía, pero eso ya no es ahora mucho lo que hay. Sí va a llegar, pero necesitas más dinero que siga generando dinero. Luis, hay un estudiante que me pide que te pregunte lo siguiente. ¿Por qué has afirmado que el mayor problema que tenemos hoy es el tema del agua y qué ha causado esto? A ver, no es que lo diga yo. Es decir, podemos hacer una charla también sobre el tema del agua y de la escasez hídrica. Lo que hay en términos generales son dos cosas. El agua que nos llega a nosotros en Piura es por un tema de trasvase, con las lluvias que vienen del trasvase de la Amazonía. Si en la Amazonía no hay bosques, no va a haber evaporación y no va a haber lluvias. Si no hay lluvias, no hay agua que cruce la cordillera y llegue aquí a la zona norte del país. Eso ya lo hemos vivido, ustedes creo que se deben acordar. Parece que fue el 2016, diciembre del 2016, que hubo un problema de escasez de agua en Piura, que no hubieron lluvias, los reservorios no llenaron y evidentemente si los reservorios no están llenos no va a haber agua que tomar. Ese es por un lado. Por otro lado, los escenarios de cambio climático que hay en este momento han planteado para Piura y en general para el país un escenario de escasez hídrica. Como repito, la mayor influencia de la escasez hídrica es en las montañas. En el caso de Perú, por lo mismo que tiene montañas, es una zona más vulnerable al cambio climático porque el agua que se aprovecha en la costa se almacena en los glaciares. Esos glaciares se deshielan durante el año y eso es lo que aprovechan todas las ciudades, especialmente Lima y varias de la costa, durante el año. En el caso de Piura no tenemos glaciares, lo que tenemos son el ecosistema de páramo y bosques andinos. Esa agua que se almacena en los glaciares hacia el centro y hacia el sur, aquí en el norte de Perú se almacena en el suelo de los páramos y de los bosques andinos. Entonces, si se pierde toda esa vegetación, evidentemente vamos a tener problemas de escasez hídrica. Y el cambio climático, ¿cómo es que está afectando? Los glaciares es evidente, ¿no? Hace más calor y no va a haber manera de formar hielo. O sea, eso, ahí no hay mucha ciencia que aplicar.
Pero en el caso de los páramos y los bosques andinos, lo que sucede es lo siguiente. Imagínense la montaña, ¿no? La montaña es un triángulo. Por efecto del cambio climático, la temperatura va subiendo. Si antes a 3.000 metros eran 20 grados de temperatura, en unos años, por efecto del cambio climático, a 3.000 metros va a haber 25 grados de temperatura. Las especies, algunas se van a adecuar a esa temperatura, otras van a desaparecer y otras van a migrar o van a subir. Pero evidentemente la montaña tiene un límite, o sea, y salvo que le salgan alas a las especies van a desaparecer. Entonces va a haber un efecto del cambio climático sobre esos ecosistemas y es probable que muchos de esos ecosistemas pierdan algunos servicios. En este momento, y ahí ya cierro, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas está estableciendo un sistema de monitoreo del impacto del cambio climático en los bosques del país. Desde donde estoy trabajando ahora les estamos apoyando a diseñar el diseño metodológico de cómo monitorear ese impacto en los bosques andinos. Ya se ha monitoreado en Amazonía y se va a establecer para bosques secos. Pero, digamos, estas cosas que parecen media ciencia ficción, yo recuerdo hace 20 años que las escuchaba y yo no creía que esas cosas pudieran pasar. Ya pasaron 20 años y las cosas que me comentaron hace 20 años ahora están pasando. Entonces, el tema de agua es lo principal y hay que por eso detener la deforestación.